Em, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este seminario que hemos organizado desde el área académica Desigualdad y Transformación Social de la UAM Xochimilco. Para quienes integramos esta área, es un gusto contar con la participación de todas y todos ustedes, pensando en que este seminario se construye como un espacio colectivo en el cual colegas, personas interesadas en general en el tema de la desigualdad, nos adentramos al conocimiento o al mejor dicho, al análisis de los posicionamientos que hay en torno al estudio de las desigualdades, los acercamientos teóricos, metodológicos, ontológicos y cómo vinculamos esas posibilidades teóricas en relación a las problemáticas que enfrentamos hoy en día. Para, para comentarles aquí en el área de investigación social, nos acompañan colegas, estudiantes, también en la sala Raúl Ibas del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Y bueno, la idea de este seminario está pensado, organizado en dos fases. Una primera que es conceptual y la idea es entrarle a la discusión a partir de textos que hemos seleccionado, que nos parecen, que nos pueden orientar hacia la identificación de estos conceptos que pueden ser relevantes en el estudio de las desigualdades. Hay quien ya se ha comunicado con nosotras para también proponer textos y eso es muy valioso y lo agradecemos mucho. Y también tenemos una segunda fase que aún no hemos hecho pública, pero que estaremos trabajando en ella, que tiene que ver con un sentido más aplicativo en términos de cómo medimos la desigualdad, qué indicadores se utilizan. Entonces, resumiendo esto que les acabo de comentar, el Seminario para el Estudio de las Desigualdades es una propuesta de discusión colectiva en la cual abordaremos el estudio de este fenómeno social, organizándonos desde dos momentos, una primera con un eje conceptual y un segundo momento con un eje más aplicativo. Entonces, la idea es eso, es generar una construcción, como lo he mencionado, colectiva, en la cual podamos compartir nuestras apreciaciones, intereses a partir de los textos que hemos colocado. Si alguien aún no ha podido o no ha tenido la oportunidad de ingresar al Drive en donde están colocados los textos, con todo gusto se los hacemos llegar. Me acompañará también en la sesión mi colega aquí, el profesor Eduardo, moderando y compartiendo también una liga en unos momentos para el registro de esta primera sesión. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar el día de hoy con la discusión de un texto que nosotras consideramos pertinente ponerlo a discusión, por la postura que es provocadora. Quienes tuvieron la oportunidad de leerlo pudiesen coincidir, es que es una propuesta que cuestiona los paradigmas dominantes en el estudio de las desigualdades. Entonces, como vamos a proceder, es la responsable de la sesión del día de hoy soy yo. Y como vamos a trabajar, es una parte expositiva en la que trataré de destacar aquellos puntos que son relevantes para la discusión y posteriormente, a partir de preguntas que yo pongo a discusión, podemos entrarle a una sesión plenaria para retroalimentar lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, voy a comenzar con, con la discusión del texto. Y así, ahí. Denme un minutito nada más. Bueno, voy a iniciar. Como comentaba, el texto de hoy, nosotras es un texto que ya escuchamos aquí en esta área de en palabra y en voz de sus autores.
tuvimos la oportunidad de presentar el libro y nos pareció que es una propuesta que puede guiar, en mi opinión, algunos debates filosóficos o éticos sobre lo que implica estudiar las desigualdades. Desde el nombre del título, si uno observa que es contra la desigualdad, contribuciones para un discurso de emancipación social, ya hay una orientación o un posicionamiento de sus autores sobre cómo estamos entendiendo este objeto de estudio. Es un texto que fue construido por los colegas Alejandro Canales y Didimo Castillo Fernández. Para darle orden a la discusión, recupero 4 cuestiones que pueden ser centrales en el texto. El primero, la desigualdad como fenómeno inaudito y crítico. Segundo, bueno, ¿cuál es el posicionamiento de los autores respecto a la construcción de este libro? El tercero, sobre las perspectivas históricas de la desigualdad. Y el cuarto, los modos de entender la desigualdad, desde dónde nos estamos posicionando para el estudio de las desigualdades. Y el texto inicia con pues una reflexión o una invitación para pensar cómo estamos estudiando las desigualdades. Y hay algunas coincidencias con autores clásicos que hace un momento no mencioné, pero el primer seminario de esta área estuvimos discutiendo textos que consideramos textos clásicos para la comprensión de la justicia social, como de John Rawls, Amartya Sen, algunos también acercamientos de Nancy Fraser, y desde estas posturas comenzamos a construir algunos entendimientos o la relación que puede existir entre desigualdad y justicia social. En parte ese es el posicionamiento en el que coincidimos algunos de los colegas que conformamos el área. Y una primera cuestión es plantear que la brecha entre ricos y pobres no es solamente una cuestión económica, que ciertamente es de donde se han abordado los estudios de las desigualdades. Y permítame, creo que aquí tenemos una cuestión técnica. ¿Cuál es? Se ve, O sea, no se ve toda. No se ve, Entonces, sí, se está viendo separado. ¿cómo lo pongo? O mejor así. Pero es que si se ve así, se va a ver. Sí, sí. ¿No? ¿No? No, bueno, mejor lo voy a compartir. No, mejor lo voy a compartir. Checar ahí que apaguen. No importa. A ver, aquí ya no me fijé. Ahí está. Bueno, les comentaba, la brecha entre ricos y pobres no es solo una cuestión económica, que de cierta manera quienes hemos tratado de entender esta temática es un posicionamiento fuerte en el estudio de las desigualdades, sino pensarlos como horizontes de vida. Y hay una afirmación que realizan los autores, también creo yo, para llamar la atención de quienes lo estamos leyendo, que es la desigualdad mata. Y mata en la medida en que no hay servicios de salud, en que no hay que comer, cuestiones que pueden ser o que hemos caído en su normalización, pero que traerlas a discusión desde esta perspectiva que ellos llaman incluso una perspectiva humanista y que así debe ser entendida, o desde ahí nos tendríamos que posicionar, ya es en sí mismo interesante, ¿no? De ahí que se señale que no solamente es un asunto de números, ¿sí? En términos del índice de Gini, ¿no? Que es un indicador dominante, en términos de la distribución del ingreso, el propio puede ser el propio índice de desarrollo humano, que ciertamente se retroalimenta de más dimensiones, y que pone en el centro la discusión sobre las condiciones de vida, de salud y de muerte de las poblaciones. Otro elemento que está en el centro de la discusión es que la desigualdad es una violación a la dignidad humana, por lo que niega la posibilidad de que los seres humanos desarrollen sus capacidades.
Quienes han leído a Amartya Sen, pues también tendremos familiarizado que parte de la teoría de Amartya Sen son los funcionamientos de las personas y las capacidades que podemos construir, desarrollar a partir de ciertos recursos y, para movernos y para elegir nuestros destinos de vida. Entonces, cuando yo empezaba a leer el libro, hacía una relación con estos textos que ya hemos puesto a discusión, y aunque los autores no lo refieren explícitamente, incluso critican estas posturas redistributivas, me parece que sí hay elementos de estas teorías sobre la justicia social que están muy relacionadas a al argumento, a la hipótesis que están sosteniendo los autores. Algo que a mí me llama la atención es visualizar a la desigualdad como un orden social, político y cultural. Es decir, tiene que ver en cómo nos organizamos, en los modos de organización social, las relaciones que establecemos y los ejes a través de los cuales articulamos nuestras vidas cotidianas. Y este orden social en el que vivimos restringe las realizaciones del ser humano. Los autores hablan de un tipo de desigualdad que es la desigualdad social. Sí, es decir, no recuperan desigualdad económica, sino que se centran en el concepto de desigualdad social. Y a partir de ahí discuten a partir de algunas dimensiones como la clase, el género, la sexualidad, la desigualdad étnico-racial, la condición migratoria o territorial. ¿No? Este, ¿Y cuál es el posicionamiento de los autores en este libro? Ellos lo resumen en lo siguiente: contribuir al debate desde una perspectiva crítico y radical. Aquí en las notas, crítico en la medida en que implica discernir, separar, juzgar y distinguir componentes. Es decir, esa es la posición crítica. Incluso ellos hablan de cómo crítico deriva también de la palabra crisis, y crisis es colocar puntos de inflexión. Entonces, ¿cuáles son estos puntos de inflexión? Yo interpreto de carácter histórico, que van a explicar la construcción estructural de las desigualdades. Y lo radical, porque se apunta a reconocer cuál es la génesis, cuál es el origen de estas desigualdades. Ellos se posicionan desde un enfoque estructural en el que la desigualdad se concibe como una estructura fundante de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido se apoyan en Giddens para defender cómo la desigualdad tiene que ver con la constitución misma de la sociedad. Y también es una crítica a la modernidad y a la modernidad occidental, aquella de la razón que nos permite construir el progreso de las ciudades, este, eh, em, vivir en comunidad, en todo el discurso sobre los derechos sociales. Es una crítica a este posicionamiento de las sociedades modernas y de las sociedades capitalistas. En ese sentido, lo que se busca reconstruir es una crítica epistemológica en la que podamos pensar qué otros conceptos o de qué otros conceptos nos podemos apoyar para construir categorías de análisis, para debatir las desigualdades. Por ahí hay una mención que hacen los autores en términos que el posicionamiento del texto no es un posicionamiento político. Mi lectura es que sí lo es, y que sí hay una discusión en términos de qué arreglos establecemos para que haya, para que exista una reproducción de las desigualdades. Y bueno, creo que la invitación es esa, es reconstruir conceptos, categorías, o al menos esa es la propuesta que los autores nos dejan para discutir. Y solamente tomar como referencia algunas perspectivas históricas de la desigualdad. Ellos se remontan a Rousseau, y cómo hay cómo el autor pone en el centro de la discusión dos clases de desigualdad. La primera, es decir, hay desigualdades naturales que se refieren a las diferencias intrínsecas entre los individuos. Aquí vemos personas con distinta edad,
puede ser el sexo, es decir, ciertos elementos que nos hacen naturalmente diferentes. Pero hay desigualdades que son social, que es una desigualdad social, moral o política, y que surge de aquellos arreglos que privilegian y benefician de algunos beneficios. Entonces está el reconocimiento, pues de cierta manera, histórico, en la historia moderna, cómo se ha abordado el estudio de las desigualdades. Eso por una parte, y por otra recuperan a Lenski para hablar de dos posturas históricas, ¿no? Que siempre están encontradas, por cierto, una postura conservadora, que es apoyar el status quo, y son aquellos posicionamientos que señalan que la desigualdad es un fenómeno inevitable, propio de la organización social, y por lo tanto, más bien hay que gobernarla a través de políticas, a través de cierta intervención de Estado. Y están las posiciones críticas que cuestionan el sistema distributivo, ellos señalan injusto, innecesario, y en el que la base es la forma de organización capitalista. Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a estas desigualdades? Desde nuestra perspectiva es, justo esa es la inquietud a partir de este seminario, reconocer esas posiciones, entender cuáles son los supuestos de los que parten, y desde ahí también comprender las lógicas de acción de Estado que van a estar reconfigurando las propuestas para abatir las desigualdades. En mi opinión, creo que eso puede ser lo más valioso de un seminario con estas características y de este tipo de textos que nos invitan a reflexionar. Y con base en George Tilly, que también lo vamos a revisar unas semanas más, creo que esto es lo central del libro y es lo que va a estructurar el resto de los capítulos, porque acá estamos discutiendo solamente la introducción y el capítulo 1. Que hay dos formas, dos formas de entender lo social, y ese entendimiento tiene mucho que ver en cómo se están estructurando las desigualdades. El primero es un enfoque individualista y distributivo, ¿no? En realidad es el enfoque dominante y desde donde muchas de nosotras y nosotros nos hemos posicionado, porque aquí las categorías centrales son la equidad, la igualdad, la redistribución, y la explicación de las desigualdades se da a partir de una distribución desigual de recursos, de atributos, de privilegios o de derechos entre individuos. Si ustedes coinciden, yo diría que esta es la perspectiva dominante, y justo lo que hacen los autores es cuestionar esa perspectiva dominante. De hecho, todo lo que hemos construido alrededor de las discusiones sobre la igualdad de oportunidades, los autores dicen, pues no va por ahí, ¿no? Y bueno, para mí es interesante, o al menos provocador, visualizar otras perspectivas sobre cómo estudiar las desigualdades. Y entonces ellos señalan otro modo de entendimiento, tiene que ver con el enfoque estructuralista y relacional. Bueno, y un elemento que es importante es que en el enfoque individualista nos centramos en el individuo como ser único, y a partir de lo que tiene el individuo. Es decir, la desigualdad se explica a partir de lo que tenemos como personas, ¿no? De ahí que lo principal, o ellos retoman a Rousseau para señalar cómo es el origen de la propiedad privada lo que da el origen de las desigualdades. Y está el enfoque estructuralista, que en lugar de centrarse en el tener, la discusión está en el ser. Es decir, somos desiguales por lo que somos ante la sociedad. Y a diferencia de centrarse en el individuo, se centra en los sujetos como actores colectivos. Y este acercamiento también me parece interesante, y uno puede coincidir o no coincidir. Es decir, se es desigual porque soy migrante, o se es desigual porque soy mujer. Y entonces, ¿cuáles son los modos de estructuración social que están conformando esa construcción para tener ciertas posiciones desiguales en la sociedad? Y bueno, el alcance es provocador.
De ahí que las categorías ser, relaciones y sujetos sean categorías centrales, a diferencia del paradigma distributivo, que está centrado más en la equidad y sobre todo en el paradigma de la igualdad de oportunidades. Habría que ver el tema de la igualdad de posiciones, también vamos a discutir eso con Dubet, o la igualdad de resultados, pero desde la perspectiva de estos autores, esas posiciones no contribuyen a atender las desigualdades y bueno, es lo que es interesante de esta propuesta. Nada más para precisar quizá algunas cuestiones en términos de la desigualdad basada en el ser, ¿no? Este enfoque estructuralista es lo que constituye, es decir, lo que constituye la diferencia no es lo que tenemos frente unos con otros, sino otra vez lo que somos en relación. Por eso la categoría relaciones es fundamental desde este enfoque estructuralista, porque es la forma de relacionarnos la que va a devenir en las desigualdades sociales, que además tienen un carácter histórico, ¿no? Esa es parte también de la defensa que realizan los autores y lo que llaman es desigualdad categorial. Son estas categorías que yo señalaba. Ellos se centran, insisto, en el género, las cuestiones étnico-raciales, pero puede haber otras, ¿no? En términos del espacio de trabajo, por ejemplo, las desigualdades laborales, cómo nos situamos en cierto mercado. Es decir, aquí la invitación es imaginar qué otros constructos históricos hay, además de los que señalan los autores, y bueno, y los ejemplos que refieren me parece que pueden explicar lo que ellos tratan de defender. Habría que ver si con otro tipo de categorías podemos también tener explicaciones sustanciosas. De cierta manera, como lo señalan, esta forma o la desigualdad basada en el ser obedece esa construcción social que nos va a diferenciar en términos de la nacionalidad, raza. Hay quien no concuerda con el concepto de raza, por ejemplo, también. Los autores lo mencionan, lo coloco desde esa perspectiva o el tema del género. Y bueno, ellos dicen, o sea, esta situación, en términos de, si hay un paradigma redistributivo desde el cual no es posible atender las desigualdades y por eso cuestionan, la equidad es insuficiente. ¿Por qué? ¿Cuál es la insuficiencia? En que no apunta a la génesis ni a las estructuras que constituyen los sujetos desiguales. Repito, los sujetos entendidos como categorías colectivas. Es importante porque a diferencia del paradigma redistributivo hablamos de individuo, por eso es un enfoque individualista. Y aquí hablamos de colectividades, ¿sí? De lo que significan las colectividades y, y en ese sentido, este paradigma redistributivo más bien reconoce que la desigualdad es inherente a la sociedad, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, en realidad hay una estrategia y esa estrategia se llama emancipación social, que es una estrategia para abolir, romper con los modos que constituyen tales sujetos como desiguales, y la forma en cómo se han emancipado sus estructuras. A mí se me hacía sencillo explicarlo con la categoría patriarcado, por ejemplo. Entonces, cómo el patriarcado puede ser una construcción histórica, histórico-social, con ciertos arreglos, discursos dominantes, relaciones, simbolismos. Entonces, ¿qué estrategia de emancipación o qué necesitamos para romper con esa base? Eso es complejo, pero es la propuesta de los autores. Y para eso consideran 3 imperativos de emancipación, ¿no? Es decir, esa estrategia de emancipación se puede visualizar desde 3 dimensiones. Una es una cuestión ética, en términos de reconocer que la desigualdad es una forma de exclusión. Y es una forma de exclusión porque nos limita un desarrollo pleno. Y bueno, ya habría que ver qué entendemos por desarrollo también. Los autores no se meten a ese debate, pero si hablamos de construir nuestros destinos, lograr nuestros sueños, lo que queremos ser en la vida,
pues la desigualdad es una forma de exclusión. Y además, como señalaba al principio, es negar la dignidad humana. Por eso, pues no es solamente una cuestión de billetera, es cómo trato a quienes están alrededor de mí, cómo los trato en función de lo que son. La otra postura es existencial, ¿no? Que es la esfera del ser. Y como se ha sostenido en el argumento que recuperan los autores, es una división entre categorías sociales, ¿no? Las distintas clases, los géneros, porque ellos hablan de géneros, nacionalidades, distintas situaciones que podrían invitarnos a pensar cómo entendemos a esos grupos y cómo nos relacionamos con ellos. Y una cuestión política que se sustenta en el ejercicio del poder y la dominación. Recuperando lo central es que para emanciparnos significa que necesitamos ejercer una ciudadanía plena y que de cierta manera se relaciona esta postura también a planteamientos igualitaristas, ¿no? Finalmente, la construcción de ciudadanía es un planteamiento igualitario, universal. Todos tenemos derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura. Entonces, hay ciertas limitaciones que no nos permiten un ejercicio pleno del poder y de dominación. A mí las posturas que retoman los autores, yo las asocio con el paradigma de reconocimiento, por ejemplo, de Nancy Fraser o de Young, ¿no? Que refieren cómo la justicia desde el reconocimiento nos permite posicionarnos y defender nuestra voz en una determinada sociedad. Y para eso se tienen que resolver ciertos arreglos, ¿no? Entre ellos, un arreglo redistributivo. Y bueno, y por último, yo recuperaría estos elementos para ponerlos a discusión con ustedes. Uno, o sea, la tesis es cómo la desigualdad social configura la modernidad como un proyecto incompleto e inacabado. Esa es una tesis que defienden los autores, incompleto porque de cierta manera hubo una esperanza de progreso. También quien lo retoma de manera muy interesante es Michael Sandel en La tiranía del mérito y en parte es lo que defiende, cómo esta concepción de reconocimiento de los defectos de la globalización, perdón, son relativamente como cuando uno tiene baches, ¿no? Entonces la globalización pues genera ciertos baches y ahí va el gobierno, bueno, ahorita que tenemos muchos baches aquí en la Ciudad de México, tapando baches. Y esa forma de tapar baches pues es la igualdad de oportunidades, esa es la crítica que hace Michael Sandel, porque entonces la responsabilidad es del individuo, ¿no? Em, de ahí que hay, esa es como la crítica, ¿no? La modernidad como proyecto incompleto, y de ahí que ellos se posicionen a la construcción de una matriz fundante de la desigualdad, reconociendo que en realidad es un fenómeno propio de las formas la forma capitalista de organización y también de significar y resignificar el progreso, muchas veces prometido y también inalcanzable. Y eso sí nos lo dicen las cifras, al menos aquí en el país, 7 personas que nacen en la pobreza van a morir en la pobreza. Y eso también nos habla de las pocas posibilidades de movilidad social que hay, y bueno, y un montón de debates que se han realizado al respecto. Y con esta, digamos, esta sería la conclusión en general de estas dos primeras secciones, la introducción y el capítulo 1. Y yo lo que traté pues de colocar como preguntas, en realidad aquí las dejo para ponerlas a discusión y si quieren comentar por el chat también está abierto. Me voy a permitir leerlas. Es decir, si la desigualdad no es una consecuencia que se pueda corregir, ¿no? Sino es una matriz constitutiva de la modernidad capitalista, ¿es éticamente suficiente limitarnos a buscar la equidad redistributiva?
y el crecimiento económico, o por el contrario, estamos obligados por un imperativo ético y político, recuperando las categorías de los autores, a impulsar una emancipación más radical que exige la abolición de estructuras de desigualdad desde su raíz. Es decir, en otras palabras, es para abatir las desigualdades, es ético solamente trabajar desde una perspectiva de equidad redistributiva, perdón, o bien cómo le entramos o cómo impulsamos procesos de emancipación que rompa con estas estructuras que generan el clasismo, la discriminación social, relaciones patriarcales, trabajando con las categorías que mencionan los autores. Y aquí es donde podemos discernir o coincidir. O muy asociado a la pregunta si podemos construir un sujeto social unificado, ¿no? Recuperando la categoría de sujeto, estas colectividades que nos permitan generar cierta conciencia y práctica para transformación social. O mejor, pues en realidad gestionamos mejor la gobernanza y reconocemos que la desigualdad es un fenómeno que más bien hay que gobernarlo, hay que gestionarlo, hay que llevarlo porque no tiene solución, ¿no? Que es a grandes rasgos parte de lo que los autores defienden. Y bueno, estas son las preguntas que yo dejo para discutir con todas y todos. Aquí hay personas en la sala y si también hay elementos de la lectura que no estuvieron a discusión, también se pueden, ¿no?, comentar ahora. Entonces lo dejo y podríamos pasar. Aquí hay algunas preguntas en el chat, pero no puedo ver. Voy a dejar de compartir. Y bueno, la idea como otros seminarios es abrir la discusión. Entonces, bueno, está abierta la mesa para quien quiera compartir algunas de sus intereses, inquietudes o también diferencias entre lo que se está planteando, ¿no? Ok, voy a leer, miren, voy a permitirme leer dos opiniones aquí en el chat. Y posteriormente alguien había levantado la mano, alguien que se llamaba Federico, pero ya la bajó, entonces no alcancé a registrar. No sé, Federico, si quieras participar, ahí está. Entonces voy a leer las opiniones de Ricardo. Él señala, con base en los imperativos de los autores, es poco utópico, pero no se pueden separar los tres, es decir, debemos generar las capacidades humanas, considerar las clases sociales desde el capitalismo y el neoliberalismo, así como desarrollar el ejercicio del derecho. Sí, igual, Ricardo, si quisieras complementar en términos de cómo visualizas la consideración de las clases sociales desde el capitalismo y el neoliberalismo. O sea, que cómo tú visualizas eso, ¿no? Igual para seguir con la discusión. Y también, bueno, Mario Jofre. Hola, Mario, es alumno del doctorado de Ciencias Sociales de aquí de la UAM. La desigualdad no puede entenderse como una simple disfunción del sistema, sino como un resultado previsible de un orden social de exclusión que le permite, lo normaliza y lo gestiona sin voluntad de cambio. Es una condición estructural que debe ser confrontada, transformada y revertida mediante políticas transformadoras. Y sí, ¿qué significa? O sea, ¿cómo podríamos confrontar estas desigualdades, estas condiciones estructurales? Por ejemplo, Mario, tú que estás trabajando tu tesis, en educación, en cómo, en los temas de acceso a la educación media superior, ¿qué significaría confrontar? Y si lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, ahora, con la iniciativa o con las iniciativas sobre media superior, pueden ser una confrontación, o al contrario, es una reproducción de desigualdades, ¿no? Ahí lo dejo. Y bueno, Federico, no sé si quieras tomar la palabra, es que ya volviste a bajar la mano. La Ahí bajé está, para que adelante. no robara pantalla ni nada. No, pues muchas gracias. Primero por la invitación abierta. Yo estoy ahorita, yo soy en Morelia, soy parte de la Universidad Michoacana.
acá cursando también un programa de posgrado. Y, no, y la lectura se me hizo muy interesante y pues me acercó pues, a estos autores que yo la verdad no conocía. Y me interesaron muchas cosas que incluso tú también remarcaste en la presentación que hiciste como de presentación de este grupo. Por ejemplo, la primera parte que a mí me llamó mucho la atención es esta parte donde hablan un poquito de la desigualdad como no solamente la brecha entre ricos y pobres, que no solamente esta tiene como una dimensión económica, sino que tiene una dimensión en la parte de sus horizontes de vida. Y yo me preguntaba tal cual, ¿qué conllevan los horizontes de vida? Si bien tú también ahí apuntas una posible respuesta rápida en donde los horizontes de vida pueden estar asociados a las condiciones de vida, salud y muerte, yo me lo pregunto a mí mismo por mi propio trabajo, en donde s- puedo o percibo que la desigualdad como que se mete en la fabricación misma de la parte social, de la construcción del sujeto, que es otro punto que también me interesó mucho, en donde la desigualdad, esta matriz de la desigualdad construye sujetos pues desiguales en esta cuestión, en donde ahí y toco la pregunta que tú proponías para discutir, en donde pues a veces pues no es suficiente simplemente trabajar con políticas redistributivas. No sé si sea ético trabajar o no con esas políticas, pero yo pienso que incluso en esa visión individualista, creo que podríamos de manera invariable tocar esta parte estructural, porque por más que queramos disminuir el estudio de la desigualdad a la dimensión económica, creo que no podemos, no se puede, no han podido y no se puede disociar de esta parte estructural, aunque obviamente pues, con sus matices. Y ahí la parte ya final que quiero tocar es que, bueno, la primera era que me interesó mucho estos horizontes de vida y yo me pregunto hasta qué conlleva esto. Y la segunda parte que me interesó mucho, pues sí, es como la importancia que se pone en el movimiento de categorías de análisis por ejemplo, decía que en la parte individualista había tres, pero me acuerdo nada más del tener, era como la categoría que se buscaba entender. Y en esta versión estructural y relacional, la categoría de ser era como un elemento que nos ayuda analíticamente a entender la desigualdad y a estudiarla. Eso nada más quería comentarla, que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho y pues también como esas preguntas que yo me hago. Gracias. Gracias, Federico. Bueno, aquí en la sala, no sé si hay alguien que quisiera compartir. Gaby, no sé si se escucha con el micrófono. Bueno, es que necesitaría silenciar la pantalla porque si no se va a hacer el eco. ¿O te mueves Entonces, acá, Gaby, sí. mejor? Sí, para la próxima sesión vamos a tratar de mejorar la organización con el sonido. Estamos haciendo pruebas, pero entonces ahorita nos estamos moviendo los colegas. Y bueno, y la profesora Gabriela Pimentel. Bueno, gracias. Buenas tardes. A mí esta lectura me deja bastantes dudas que, bueno, han rondado en mi cabeza desde hace muchos años, ¿no? Y que al parecer son preguntas que no tienen una solución fácil, evidentemente. Y bueno, o sea, mis preguntas aquí son una cuestión un tanto más lo que yo me pregunté al leer esto, ¿no? Personalmente y lo que estas inquietudes que me sigue generando el tema de la desigualdad, con esta visión que me parece muy rica de la lectura, que es una visión más de la estructura, ¿no? O la estructura de las desigualdades, incluso más allá del capitalismo. Un primer conflicto para mí de la lectura fue una cuestión de decir, bueno, en realidad en todas las sociedades ha existido la desigualdad, como lo aceptan los autores, y creo que a lo largo de los diferentes sistemas económicos, incluso hemos llegado a estos límites que dicen ellos que se llega con el neoliberalismo. Y es decir, en la esclavitud también teníamos un problema de desigualdad que iba más allá de la dignidad humana, o sea, eran límites que ya se habían rebasado, ¿no? Creo que ahora el problema es que está un tanto más velado, ¿no? El hecho de decir, bueno, tienes oportunidades, el sistema capitalista te da la oportunidad, ¿no? De moverte a lo largo de la jerarquía de clases sociales y está velada esa imposibilidad. En cambio, en otros sistemas, el feudalismo, el esclavismo, pues también yo creo que teníamos una desigualdad que iba más allá de la dignidad humana, ¿no? En esa parte yo no estaría de acuerdo con los autores.
Entonces, viéndolo así, yo pensaba, bueno, si todos los sistemas han tenido esta cuestión de desigualdad, digamos, ¿qué otra forma es posible, no? Entonces, lo que nos hemos preguntado desde siempre, ¿qué otra forma es posible que rompiera con esa desigualdad que pareciera característica de la organización humana, ¿no? Entonces, yo en ese sentido pensaría, regresando a la pregunta de, que nos propone Ana para abrir la discusión, pues que en realidad esta visión reformista o de hacer política para subsanar eso, no es un hecho, no es que nos estemos conformando, digamos, con eso, sino que posiblemente la propia organización de la sociedad requiere una jerarquía. Solamente que la jerarquía o las jerarquías que se han definido hasta ahora, pues llevan a estos problemas que ya rebasan, ¿no?, las formas posibles de la mayor parte de las personas. Se vuelven extremas. Entonces, esta visión un tanto más radical de decir, bueno, buscar una solución que rompa con la desigualdad, me parece muy conflictiva, ¿no? Decimos, sí, y ligándola a la segunda pregunta, ¿no? Si buscaríamos, no sé, si es posible la construcción de un sujeto social, también estaríamos hablando de una jerarquía, ¿no? De un grupo que tiene como su propio fin, ¿no? Generar la conciencia, la praxis, la política, es decir, estaría en un nivel eh, por encima de otros grupos, ¿no? Que es lo que pasa generalmente pues, con las universidades, con las instancias que se encargan de la política pública, ¿no? Que definen ellos qué es lo que pareciera mejor para la sociedad. Entonces, no sé, ahí me conflictúa esta parte, ¿no? Como de qué tanto podríamos hablar de una igualdad absoluta. Sí. Esas serían mis dudas que más bien les dejo, ¿no? Gracias. Gracias, Gaby. Pues se pone la pregunta que se hace sobre si en todas las sociedades ha existido desigualdad. Me parece que es un planteamiento muy interesante para, pues para pensar históricamente cómo han sido la construcción de las relaciones entre los sujetos y es un debate interesante en términos como las distintas formas de organización social. Gaby hacía mención al esclavismo, el feudalismo, el capitalismo o lo que se llama como sociedades posmodernas también, nos plantean o ponen en la mesa esta forma de relacionarnos. Incluso por ahí había hablado de las reformas y los autores en este capítulo inician con una mención, una frase de Rosa Luxemburgo, que justamente cuestionaba o criticaba las reformas de su época, ¿no? Era más un proceso de emancipación, de romper con las estructuras y no del reconocimiento de las estructuras y a partir de ese reconocimiento hacer procesos de reforma. Entonces, eso me parece que es valioso. Y algo que a mí también me ha costado trabajo es entender cómo hay cierta construcción y apropiación de la acción de Estado desde los paradigmas redistributivos, porque, bueno, hablamos de becas, por ejemplo. Entonces, hay una forma como ya muy apropiada de actuar, de cómo debe ser el Estado, cómo debe actuar el Estado, transferencias, ¿no? Que es parte de la política central de este gobierno, u otro tipo de políticas que de cierta manera están constituidas o organizadas a partir de este planteamiento. Siguiendo con la discusión, en un momento te cedo la palabra, Felipe, nada más permíteme leer aquí la respuesta que hace un momento yo comentaba con Ricardo, que él planteaba reconocer las clases sociales desde el capitalismo y neoliberalismo, y bueno, ¿qué significaba eso? Es decir, el capitalismo y neoliberalismo como posibilidades de construir o de entender las clases, y él señala, es visible a partir de la desigualdad e inequidad social que se han generado a lo largo de los últimos años. Pues las condiciones de vida hacen visibles a ambas categorías, ya que más del 60% de la sociedad vive en alguna o en ambas. Ok. Voy a permitirme, ¿no? Leer
dos participaciones más en el chat. Le cedo a Felipe y aquí en la mesa luego le damos la palabra a nuestra colega Giovanna Valenti. René señala, socialmente no es ético procurar solamente una distribución equitativa de los recursos. También es un imperativo ético reconocer las desigualdades estructurales, las cuales se han empezado a considerar en el análisis de las políticas públicas, como son la inclusión financiera, en donde el color de piel es una variable que permite o no el acceso a un crédito en nuestro país. No tan necesario para también poder acceder a ciertos bienes básicos. O está el reconocimiento en ciertos programas gubernamentales que están encaminadas a reconocer ciertos derechos sociales para algunos grupos sociales que tradicionalmente han sido invisibilizados en nuestro país. Y una opinión de Ángela. Bueno, la exposición me pareció clara. Considero que los estudios históricos sobre desigualdad han demostrado que su disminución radical solo se ha generado a través de las guerras, las catástrofes y las movilizaciones sociales a gran escala, pero no como resultado de la contención hecha desde las decisiones políticas. Sin embargo, me parece que idealmente deberíamos pensar que puede disminuirse a partir de la conciencia social y sobre todo de decisiones políticas y de su voluntad para equilibrar la balanza. Bueno, aquí aparece otra categoría que es la conciencia social, ¿no? Y cómo se construye esa conciencia social en los distintos espacios en los que nos desarrollamos. Con esto hago un corte y cedo la palabra. Era Felipe, me parece que había levantado la mano. Sí, Felipe, ¿estás por ahí o ya no? Ay. Sí, gracias. Adelante, adelante. Bueno, gracias por darme la palabra. Primero, saludarlas y saludarlos a todos. Un tema por demás interesante. Gracias también por la participación abierta. Y bueno, creo que esta discusión da para mucho, pero a mí lo que me gustaría señalar, pues, que históricamente se han hecho ya algunos ensayos, por decirlo de alguna manera, algunos ensayos sociales, donde se trata de cierta manera de imponer una igualdad, ¿no? Que sería lo que estaríamos buscando. Y bueno, yo creo que en los ensayos históricos estamos hablando del comunismo, todos estos ensayos que se han hecho y donde hemos visto pues que no han dado el resultado que se espera. En cierto sentido, yo sí lo vería un poco más y hasta cierto punto entendible la postura de estos autores que estamos platicando, en el sentido de que es más viable gestionar esta desigualdad. Y bueno, desde la experiencia donde yo me manejo, pues vemos que año con año los gobiernos le destinan miles de millones a paliar las carencias, ¿no? Las desigualdades. Y a final de cuentas, a mí la pregunta que me queda al final de siempre es que en realidad hay muy pocos avances cuando hay una gran inversión gubernamental en cuanto a paliar estas desigualdades. Y aquí yo creo que lo que está fallando y lo que posiblemente vayamos a ver más adelante o tocar el tema para discutir es por qué están fallando estas políticas, ¿no? Que hemos tratado de implementar para desactivar estas desigualdades y por qué en ciertas situaciones o en ciertos ámbitos, pues sí ha logrado reducir un poco, aunque no del todo, ¿verdad? Entonces, esta sería la pregunta que yo dejaría abierta también para ustedes. Sería cuanto de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Felipe. ¿Tú de dónde nos acompañas? Yo estoy acá en Zacatecas. Ah, ok, muy bien. Pues saludos hasta Zacatecas. Gracias. Saludos para ustedes también. Bueno, aquí nos acompaña también la profesora Giovanna Valenti.
Esta no está. Buenas tardes. Bueno, pues primero que nada, gracias, Ana, por la muy buena exposición, muy clara y muy sugerente del texto. El texto es un texto, como bien lo dijiste, provocador, bien armado, eh, y bueno, nos lleva a pensar, ¿no? Lo cual siempre se agradece, porque no nos da, digamos, no es algo, es un texto que invita a la reflexión. Yo creo que es muy importante. Creo que sí habría que hacer, o sea, o sea, tratar dado que los autores nos llevan a una discusión que es central en el devenir de las ciencias sociales, sí a una discusión entre lo que la ciencia, el alcance de la ciencia. Y el alcance de la ciencia es fundamentalmente explicativo. No, digamos, no puede, digamos, y esa es una vieja discusión, puede, digamos, lo que puede hacer es, a través de sus explicaciones, interpretaciones o comprensiones del mundo, digamos, puede hacer algún tipo de predicción, pero no puede determinar ni establecer un devenir de la sociedad. Es decir, por más que tú hayas explicado bien la desigualdad, esto no necesariamente se traduce en que la desigualdad va a desaparecer. Digamos, entonces ese es un primer elemento que creo que sí habría que tener en la reflexión. Y esa fue una discusión central entre entre las ciencias sociales y la filosofía de finales del siglo XIX y que permanece. El otro elemento que me parece importante es, o que creo que sí sería bueno que reflexionáramos, es que, obvio, desde una cierta concepción del mundo, tú descartas o le encuentras limitaciones a la igualdad de oportunidades, pero ese es desde tu concepción del mundo. Y yo creo que eso sí habría que aclarar. Digamos que la concepción más individualista, como bien lo expresaste, y distributiva, pues evidentemente, digamos, de manera lógica, lo que plantea es o sea, te puede ayudar a predecir un mundo en términos más distributivos y además donde la acción humana, ¿sí?, es fundamental. Ahora, eso no, digamos, creo que también eso no está suficiente. O sea, creo que ahí sí, digamos, habría que entrar en una discusión de entender bien este mecanismo versus versus el que proponen, que es entonces es esta percepción del colectivo social. Porque el colectivo social, digamos, también se ha pensado y se ha armado, pero el punto es, digamos, cómo científicamente tú vas a entender a un colectivo social. Ahí estás estás más en un deber ser. Cuando hablan de colectivo social, creo que los autores ya entran más a un deber ser. Y creo que ahí hay un problema,
entre lo que es y lo que debe ser, que es lo otro, digamos, que se deriva de la discusión y por último, yo diría que además hay otra cuestión que habría que reflexionar, porque digamos, yo estoy, o sea, sigo y soy muy, digamos, creo que la sociología comprensiva desde Weber y los neokantianos en adelante es la que nos da más posibilidades de comprensión del mundo social, lo cual no quiere decir, ¿sí?, que nos dé las mejores soluciones posibles o el mejor devenir posible, porque ellos no, porque eso no está en la naturaleza misma de este campo, de este enfoque. Entonces yo creo que ahí el punto es que pues la desigualdad, o sea, a ver, cómo, ¿cómo explicas en su forma más básica la desigualdad? Yo creo que es consustancial al ser humano, la desigualdad. O sea, ¿te lo da el ser o el tener o es una combinación de ambas? O sea, acá lo que ellos dicen es que es el ser y no el tener, pero, digamos, y la consustancialidad, que creo que, digamos, habría que explorarlo más a fondo, porque si nosotros revisamos la historia desde las épocas más antiguas hasta ahora, desigualdad siempre hubo. A lo mejor, como dijo en algún momento, o explicó más bien Durkheim, había menos diferenciación social, lo cual no quiere decir necesariamente que no haya habido desigualdad, ¿sí? Entonces, o sea, creo que sí es, digamos, como, son debatibles algunas cuestiones que son importantes, insisto, porque nos llevan a debatir, nos llevan a debatir, nos llevan a pensar, a repensar las lecturas, a repensar los clásicos y lo que ha seguido con las teorías. Pero creo que habría que, digamos, creo que hay que revisar eso, hay que tenerlo presente. Creo que descartan de una manera más o menos fácil el individualismo, sí, el enfoque más individualista y creo que también, digamos, habría que ver cuáles han sido los límites del enfoque relacional o estructuralista, etc. Pero después hay que distinguir entre el devenir, el ser y el devenir. Nosotros, la ciencia está para explicar el ser, no el devenir, porque el devenir no lo conoces. Entonces, ¿qué vas a explicar de algo que no conoces? Primero. Segundo, si el enfoque individual estructural, individual distributivo, digamos, lo que hay que ver, explicar es, y ahí sí, te vas a otro campo, porque la ciencia económica y la perspectiva distributiva lo que ha hecho es explicar qué pasa y qué no pasa en las cuestiones distributivas. Las políticas públicas son las que han las que han llevado a las decisiones en términos de distributivo. Entonces, yo diría, si nosotros pensamos ahorita, no hace miles de años, ¿cuáles son las sociedades menos desiguales? Obviamente ellos plantean lo que no es el tener y no, pero, digamos, pero así de bote pronto, pues los países, Europa del Norte, ¿no? Esos son los menos desiguales, pero pero existen desigualdades fuertes al interior de esto. Claro, ellos, o sea, con la puntilla que te dicen que no es el tener y que no es esto, pero sí, obviamente existen desigualdades, por eso también hay que pensar en esta consustancialidad
a los seres humanos, que yo no soy filósofa y no pretendo, pero habría que leer algunas cuestiones al respecto. Entonces creo que a veces los autores confunden la, la ciencia con el devenir y el deber ser, y segundo, también entre las políticas que derivan de estos enfoques y las políticas públicas y por lo tanto su mayor o menor efectividad. Ahora, eso evidentemente un poco para discutir. Y creo que es importante que nosotros tengamos esto, por eso muy buena tu presentación, porque nos lo dejó claro, Ana. Digamos, dónde están los enfoques, qué es lo que pasa y cuáles son los límites del mismo texto, pero también de los mismos enfoques, ¿no? En general, digamos, que son enfoques que históricamente pues vienen desde hace mucho. Es una discusión vieja, pero muy importante. Sí. Si quieres, después de Ok, muchas gracias. Bueno, yo lo que he registrado, y ahora leo también una opinión de Fausto, también estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. Le cedo la palabra a Jessica y también tenemos una en participación de nuestra colega Claudia Díaz. Son como tres, quizá, disertaciones, bueno, no disertaciones, pero opiniones, conjunto de opiniones. Una, la primera enfocada en la importancia de reconocer la estructura en la comprensión del fenómeno, es decir, que no solamente, que no tiene que ver con una cuestión solamente distributiva, redistributiva, sino también con una cuestión relacional, de cierta manera dándole o coincidiendo en parte con lo que manifiestan los autores. Eso es una primera cuestión. La otra es una dimensión de carácter, o sea, de acción de Estado, de política pública. Aquí se planteaba, bueno, ¿y por qué fallan las políticas? Entendiendo las políticas o las acciones que se han establecido para contrarrestar estas desigualdades. Em, entonces, una segunda dimensión en términos de políticas y una tercera que me parece bastante importante, que tiene que ver desde los espacios académicos, desde la construcción de la ciencia, cómo estamos entendiendo las desigualdades, cómo la construimos y cómo también damos significado al mundo social. Entonces, la opinión de Giovanna también me invita a reflexionar en términos de cómo estamos construyendo, estudiando a las desigualdades, como académicas, como académicos. El espacio de la universidad tiene que ver mucho con la generación de conocimiento, pero también con aplicar ese conocimiento. Seguramente, y sería muy interesante además que quienes no se dedican a la academia, cómo estamos también entendiendo estos debates, que finalmente ese es el propósito de este seminario, que sea desde la constitución de distintos actores. Me permito leer nada más una pregunta que plantea Fausto, ¿no? Que no necesariamente tiene que tener una respuesta inmediata, pero él pregunta, bueno, ¿cuáles son los modelos alternativos para pensar las desigualdades sociales? Otras racionalidades que superen visiones modernas, ya sean incompletas o limitadas, y que ya había anticipado Habermas y otros autores clásicos en este campo de estudio. Si alguien quisiera responder a la pregunta que hace Fausto, adelante, yo ahora un momento más doy mi opinión. Y le cedo la palabra a ver, aquí alguien tenía levantada la mano, pero ya se me fue otra vez y si no me fijé en el nombre. Ah, ok. No sé, alguien acá en línea tenía levantada su mano, era una chica, pero no. Bueno, si quieres participar en un momento, adelante. Mientras entonces le cedo la palabra al... ¿Cuál es tu nombre, profesor? Perdón. Iván. Ah, Iván. Sí, que viene. Sí. Nada más que te tienes que venir gracias. acá. Sí. Gracias. Sí, bueno, primero una disculpa porque llegué tarde, pero me parece interesante
Yo, por ejemplo, desde el punto de vista médico, cuando tenemos esta visión epidemiológica para poder identificar la prevalencia e incidencia de una enfermedad, pues cuando cambian los criterios para evaluar una enfermedad, o sube o baja la cantidad de personas que se encuentran en esa condición. Yo creo que pasa parecido, ¿no? Con el tema de las desigualdades, qué modelos se utilizan para poder reconocer estas. Y y bueno, pues esta parte, ¿no? Donde decías que la desigualdad es consustancial al ser humano. En efecto, yo tengo un mellizo, por ejemplo, y nos vestían igual, comíamos igual, y claro que vamos a tener destinos muy diferentes, muy diversos, ¿no? Este, pero precisamente de lo que se debe hablar más bien es de las oportunidades o el abanico de oportunidades que tiene una persona con cierta condición, ¿no? Porque hablaban, bueno, al final esto de tener la piel un poco más oscura, pues determina, ¿no? También qué oportunidades vas a tener en ciertas partes y también afecta evidentemente a lo relacional, como bien explicaba, ¿no? Entonces, pues sí, además de identificar las desigualdades, hay que identificar cuáles son las condiciones o cuáles son las características de un ser humano que pues determinan el destino de cada individuo o también de grupos, de colectivos, ¿no? Entonces, pues es lo único que quería comentar, ¿no? Que tal vez sí es consustancial pues, estar destinado a las desigualdades siempre, pero en esta tenor de identificar dentro de la estructura qué es lo que determina que no puedas tener grados de libertad, ¿no? En eso. Nada más, o sea, es lo que quería contar. Sí. Gracias. Gracias. ¿No? ¿De aquí se escucha? Pues a ver, es que no sé si eso. Bueno, pues buenas tardes, un gusto estar aquí. Agradecer a Ana, por supuesto, la presentación que fue muy interesante. Y bueno, sí, efectivamente nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a los autores, así como a sus comentaristas en una sesión hace algunos meses. A mí me gustaría retomar al menos 2 o 3 cuestiones de la lectura. Y en primer lugar, decir que una parte de la lectura me parece, obviamente coincido con todos en que es muy sugerente, te lleva a la reflexión, te lleva también pues a literatura pues consistente también con líneas de pensamiento, pero también su tipología o su taxonomía te lleva a clasificarte en uno de de las categorías, ¿no? Entonces, si opinas en contra del libro, ya eres individualista. En ese sentido, se me hace el texto un poco maniqueo. ¿Hay esto o esto? Creo que en realidad la desigualdad y las desigualdades son complejas, muy complejas. Eh, y que lo que podamos nosotros hacer a nivel empírico como personas es importante. A mí me parece que ahí encontramos también como otro de los trucos que tiene el libro, porque retoma Giddens y señala que la estructura de alguna manera nos aplasta. La modernidad nos aplasta, pero Giddens no planteaba eso. Giddens planteaba que teníamos agencia. Tenemos agencia, podemos reconstruir instituciones, podemos reconstruir trayectorias. Entonces, los individuos no dejamos de ser individuos. Cuando hablamos de la colectividad como un bloque homogéneo, me acuerdo de la masa y poder de Elias Canetti y uno se asusta. O sea, sí, somos colectividades, pero también somos individuos y no es ser malo ser individuos, ¿no? Pensamos y diferimos y en ese sentido creo que la solución que propone, y me acuerdo de otro sociólogo español que es Tomás Rodríguez Villasante, no me acuerdo de el cuadrante que presenta, pero presentaba a los radicales y a los reformistas y decía, bueno, pues es que un reformista puede trabajar desde dentro de la institución y empezar a cambiar, porque al final de cuentas, si cambiamos todo, no sabemos qué vaya a pasar, ¿sí? O sea, no somos efectivamente, no tenemos el control de la vida humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece complejo, pero bueno, definitivamente retomo
las preguntas que plantean los autores y me parece que dejan muchos elementos para debatir. Yo creo, finalmente, me parece que no podemos diferenciar solamente entre, por un lado, el ser y el tener y la posición y lo relacional. En realidad somos todos, entonces creo que una explicación más compleja tendría que integrar tanto la individualidad como la colectividad, el ser, el tener, la posición, porque todos estos elementos definen de alguna manera las desigualdades. Y si podemos trabajar a nivel micro de ellas, me parece que es tan valioso como trabajar a nivel del diseño institucional, de la política pública. Y bueno, pues si hay experimentos por aquí y por allá que intentan, digamos, mostrar que el camino puede ser acabar con la modernidad entendida como la entienden los autores. A mí esas explicaciones como unívocas, hay una causa para explicar todo un fenómeno tan complejo, se me hacen que al final de cuentas se parecen más a una religión que a una explicación científica, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Claudia, por acá, no sé si haya alguien más que quisiera compartir algo. Ah, no, ya, ¿verdad? No, pues entonces voy a ir cerrando. Bueno, si no hubiese más participaciones, yo cerraría esta sesión pues recuperando en parte ya lo que ya se ha dialogado en cómo también, o sea, es decir, existe literatura, trabajos que nos permitan o nos mueven en términos de lo que estamos trabajando, lo que estamos estudiando. Tiene que ver en parte cómo los autores se posicionan. Pero también existe o también se observa que estas explicaciones que quizá pudiesen tener más este carácter que refería la profesora Claudia en términos de religioso, en términos quizá incluso de generalizar posturas, nos obligan también o nos permiten cuestionarnos en cómo darle vida empírica a estos argumentos que estamos sosteniendo y que en parte es parte del oficio académico, ¿no? En ese sentido, y que ojalá logremos construir en este seminario cómo entendemos no solo la comprensión o la definición de las desigualdades de un fenómeno que en realidad es muy cercano, pero también cómo lo estamos midiendo y las lecturas que estamos organizando esperaríamos nos llevaran también a eso, a poder fortalecer esta comprensión y sobre todo desarrollar esta capacidad crítica de los textos que estamos revisando. Entonces, bueno, si no hubiese más opiniones o alguna discusión al respecto, con esto daríamos por cerrado la primera sesión. Les invitamos a que se registren que registren su asistencia para el siguiente enlace y de igual forma, si hay también o si ustedes conocen literatura que pueda retroalimentar este seminario, será totalmente bienvenida. En parte de este seminario también es dialogar con actores que están construyendo en el día a día cómo combatir estas desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, un gusto tenerlas y que tengamos también a personas de otras partes de la República. Eso es muy enriquecedor. También visibilizar lo que vivimos en nuestros contextos, tratar también de descentralizar, ¿no? Que es una cuestión que hemos tratado de hacer, de llegar a otros lugares y de poder compartir y construir en colectivo. La siguiente lectura ya está disponible en el Drive, está en inglés. Tenemos la posibilidad de compartirla en español. En un par de días lo hacemos. Es todo el libro, pero es un libro que se lee muy rápido, realmente. Es un libro muy interesante, muy fácil de leer además. Entonces, bueno, la idea es discutir todo el libro, es un libro pequeño, y es una discusión entre Michael Sandel y Thomas Piketty, ¿no? Que también son dos referentes en el estudio de esta temática. Pues un gusto vernos y esperar, nos vemos la próxima sesión es el 27 de octubre
y nos dará un gusto enorme verlas de nuevo y verlos de nuevo. Muchas gracias. Bonita tarde.